Texan Global School. Problemas fundamentales de la geometría analítica. En esta clase se analiza el primer y segundo problema fundamental de la geometría analítica. El primer problema fundamental de la geometría analítica implica que, dada una ecuación, se debe interpretar geométricamente o construir su gráfica. A este proceso también se le conoce como discusión de una ecuación usando los siguientes pasos. Primero, analizar si hay intersecciones con los ejes. Después, determinar si hay simetría con respecto a los ejes y al origen. Tercero, se determina la extensión de la curva, obteniendo dominio y rango. El siguiente punto es analizar si existen asíntotas para después tabular y graficar. Veamos un primer ejemplo. Discutiremos la ecuación x por y menos y menos 1 igual con 0 y graficar. Primero, analizaremos si hay intersecciones con los ejes. Analizando si hay intersección con el eje x, sustituimos y igual con 0 en la ecuación. Como la variable se eliminó, implica que no existe intersección con el eje x. Para saber si hay intersección con el eje y, sustituimos x igual con 0. Podemos ver que existe una intersección con el eje y en menos 1. El segundo punto para discutir la ecuación es determinar si hay simetría con respecto a los ejes y al origen. Para analizar la simetría con respecto al eje x, reemplazamos y por menos y. Como la ecuación se alteró, la curva no es simétrica con respecto al eje x. Para analizar la simetría con respecto al eje y, sustituimos x por menos x. Vemos que la ecuación de la curva sí se alteró, por lo tanto, la curva no es simétrica con respecto al eje y. Y para determinar si hay simetría con respecto al origen, sustituimos, al mismo tiempo, x por menos x y por menos y. Como la ecuación sí se alteró, entonces, la curva no es simétrica con respecto al origen. Ahora determinaremos la extensión de la curva. Para determinar el dominio, despejamos y. Existe una restricción en el dominio cuando x es igual con 1, ya que el denominador se hace 0. Por lo tanto, el dominio incluye a todos los números reales, excepto el 1. Para determinar el rango, despejamos x. Existe una restricción en el rango cuando y es igual con 0, ya que tendremos un valor que no existe. Por lo tanto, el rango incluye a todos los números reales, excepto el 0. Ahora, para determinar si hay asíntotas verticales, despejamos y. Vemos que si igualamos el denominador con 0 y despejamos la variable, existe una asíntota vertical cuando x es igual con 1. Para determinar si hay asíntotas horizontales, despejamos x. Vemos que si igualamos el denominador con 0 y despejamos, existe una asíntota horizontal cuando y es igual con 0. Finalmente, tabulamos y graficamos. Para la tabulación, despejamos alguna de las variables. En este caso, y proponemos valores dentro del dominio obtenido. Cualquier número real, excepto el 1, ya que es una asíntota. Con los valores propuestos graficamos para obtener el comportamiento de la ecuación dada. En conclusión, podemos ver que la gráfica no tiene intersecciones con ninguno de los ejes coordenados. La función no es simétrica con respecto a los ejes coordenados o al origen. Su dominio es de menos infinito a más infinito, sin incluir al 1. Su rango va desde menos infinito a más infinito, sin incluir al 0. La gráfica contiene una asíntota vertical cuando x es igual con 1, y una asíntota horizontal cuando y es igual con 0. En este otro ejemplo, discutiremos la ecuación y cuadrada menos x cúbica igual con 0, y graficar. Primero, analizaremos si hay intersecciones con los ejes. Analizando si hay intersección con el eje x, sustituimos y igual con 0 en la ecuación. Podemos ver que existe una intersección con el eje x en 0. Para saber si hay intersección con el eje y, sustituimos x igual con 0. Podemos ver que existe una intersección con el eje y en 0 también. Ahora determinaremos si hay simetría con respecto a los ejes y al origen. Para analizar la simetría con respecto al eje x, reemplazamos y por menos y. Como la ecuación no se alteró, la curva sí es simétrica con respecto al eje x. Para analizar la simetría con respecto al eje y, sustituimos x por menos x. Vemos que la ecuación de la curva sí se alteró, por lo tanto, la curva no es simétrica con respecto al eje y.
Y para determinar si hay simetría con respecto al origen, sustituimos, al mismo tiempo, x por menos x y y por menos y. Como la ecuación sí se alteró, entonces, la curva no es simétrica con respecto al origen. Ahora determinaremos la extensión de la curva. Para determinar el dominio, despejamos y. La restricción es que cuando x es un número menor a 0, el resultado de la raíz cuadrada es un número imaginario. Por lo tanto, el dominio incluye a todos los números reales mayores o iguales a 0. Para determinar el rango, despejamos x. En este caso no hay restricción. Por lo tanto, el rango incluye a todos los números reales. Ahora, para determinar si hay asíntotas verticales, despejamos y. Vemos que no existen asíntotas verticales pues no hay una variable en un denominador que lo haga 0. Para determinar si hay asíntotas horizontales, despejamos x. Vemos que no existen asíntotas horizontales pues no hay una variable en un denominador. Finalmente, tabulamos y graficamos. Para la tabulación, despejamos alguna de las variables. En este caso, y proponemos valores dentro del dominio obtenido. Cualquier número real mayor a 0. Con los valores propuestos graficamos para obtener el comportamiento de la ecuación dada. En conclusión, podemos ver que la gráfica tiene una intersección con los ejes coordenados, en el origen. La función es simétrica con respecto al eje x. Su dominio va desde 0 hasta más infinito. Su rango va desde menos infinito a más infinito. La gráfica no contiene asíntotas. El segundo problema fundamental de la geometría analítica implica que, dada una figura geométrica, o la condición que deben cumplir sus puntos, se determine la ecuación. Para obtener la gráfica de una ecuación debemos primero, proponer un punto cualquiera del lugar geométrico que satisfaga la condición o condiciones dadas. Después, expresar analíticamente la condición o condiciones geométricas dadas, por medio de una ecuación o ecuaciones en las coordenadas de las variables x y y. Finalmente, desarrollar o simplificar la ecuación o ecuaciones a la forma f de x, y igual con 0, la cual será la ecuación del lugar geométrico. Veamos un primer ejemplo. Hallaremos la ecuación del lugar geométrico de un punto que se mueve, de tal manera que, siempre equidista de dos puntos dados a, de coordenadas menos 1,1, y b de coordenadas 2, menos 1. Primeramente definimos un punto cualquiera p de coordenadas x, y del lugar geométrico. Este punto P debe satisfacer la condición de que los segmentos P, A y P, B deben ser iguales en longitud, o sea equidistan. Expresando analíticamente la condición, usaremos la fórmula de distancia entre dos puntos vista en clases anteriores y la aplicamos a cada segmento. Al sustituir en la condición dada, igualamos esas distancias y desarrollamos. De esta forma obtenemos la ecuación en la que el punto se mueve en línea recta, dado que la distancia entre A y B es la misma, equidista. Si graficamos la ecuación, podemos ver el comportamiento de forma más clara. Despejamos y primero y proponemos dos puntos para hacer la tabulación, dado que es una recta. De esta forma podemos ver que el punto P se mueve en línea recta manteniendo la misma distancia entre los puntos A y B. En este último ejemplo, hallaremos la ecuación del lugar geométrico de un punto que se mueve de tal manera que, su distancia del eje y, es siempre igual a su distancia del punto de coordenadas 2,0. Primeramente definimos un punto cualquiera p de coordenadas x, y del lugar geométrico. Definimos un punto b de coordenadas 0, y, el cual representa el pie de la perpendicular bajada de p al eje y. De esta forma, la distancia p, B debe ser igual a la distancia de P, A. Expresando analíticamente la condición, usaremos la fórmula de distancia entre dos puntos y la aplicamos a cada segmento. Al sustituir en la condición dada, igualamos esas distancias y desarrollamos. De esta forma obtenemos la ecuación en la que el punto mantiene siempre su distancia equidistante entre el eje y el punto dado A. Si graficamos la ecuación, podemos ver el comportamiento de forma más clara. Despejamos y primero y proponemos puntos para hacer la tabulación. De esta forma, podemos ver que la distancia del punto A al punto que se mueve P es igual a la distancia del punto P al eje Y. Esto se representó como un punto dinámico definido como B.
Texan Global School. Global online learning. Knowledge for the world. www.texanglobalschool.com